Estamos con Javier Delgado, secretario general de ANSAFE del Departamento General López. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien. ¿Cómo va? Un gusto tenerte. Gracias por la invitación. La última vez que estuviste era un poco antes del cierre, del cierre. Estaban discutiendo paritarias, estaban en pleno conflicto. Finalmente lograron un acuerdo. ¿En qué consistió el acuerdo? Bueno, el acuerdo es, en principio, para los activos cobrar un 25% de aumento en la totalidad de la suma que se cobraría con el mes de agosto y, una cifra similar para pasivos, con diferentes porcentajes y proporcionales. Es decir, cobramos un proporcional de febrero, un 4%, cobramos el 17 de marzo, el 17% en marzo y el 17% de abril. Eso lo cobramos en una complementaria en el mes pasado, todo junto. Y bueno, con el mes de agosto estaríamos cobrando el 25% en su totalidad. Para pasivos fue una suma similar, que bueno, hasta último tiempo hubo dudas con respecto, porque no se había clarificado bien en el acta paritaria cuánto iba a ser estrictamente el aumento para jubilados, porque eso es, más allá de que es un porcentaje que da el Ejecutivo, se tiene que calcular según el coeficiente de la caja, y eso no estaba transparentado en el acta paritaria. Entonces, pero bueno, después terminaron cobrando una suma que un equivalente del 25% a lo que ellos cobran o cobraban de bolsillo. Sí. Después, lo que hay que aclarar en cuanto a activos es que hay una suma en negro que es bastante importante, es decir, llegamos de bolsillo el 25%, pero en lo que hace a cargos de base es un 22,5% remunerativo y bonificable, y todo lo otro se complementa con cifras en negro. Y en el catedrático también se da una situación similar, cobramos un 19%, cobraríamos en agosto un 19% todo remunerativo bonificable, y todo el otro porcentaje que llega al 25% de bolsillo es con una suma en negro que es muy preocupante, digamos, porque no está ni siquiera dentro del FONIT. Es decir, el FONIT en nuestra provincia es una suma que viene de Nación y está en negro, que no es remunerativa, y esa suma siguió siendo la misma que el año pasado, porque al no abrirse la paritaria a nivel nacional sigue siendo la misma, y lo que sacó Nación fue una resolución de enviar una suma muy exigua hasta diciembre, pero está tan en negro que no llega ni a estar dentro del FONIT, que ya estaba en negro. Claro. Bueno, la provincia complementa esa suma y gracias a ese porcentaje que, bueno, se conoció como material didáctico, ese material didáctico ayudó a que llegáramos al 25%, pero bueno, se incrementaron las cifras en negro. Claro. Con la paritaria este año. Nosotros desde la delegación, si bien la aceptación fue rotunda por parte de toda la docencia en Santa Fe, porque recordemos que había sido un conflicto muy extenso, muchas medidas de fuerza, incluso marchas a nivel nacional y demás, había como ya un desgaste en el propio conflicto como para seguir, sí. Pero bueno, muchos compañeros terminaban aceptando a regañadientes, digamos, no fue una propuesta que se aceptaba porque era superadora, sino porque bueno, ya no había quizás más fuerzas, o los compañeros consideraban que no había más fuerza como para seguir con el conflicto. No, está bien. A mí lo que me llama la atención de esto es que hace años que en la Argentina el mayor contratante de trabajo en negro es el Estado Nacional y los Estados provinciales. Sí, así es. Esto es una realidad insoslayable. Yo digo, alguna vez los argentinos, digo, no solamente los sindicalistas, también los diputados, los senadores, tendrían que plantear que no puede ser que el Estado Nacional, provincial y municipal alienten el trabajo en negro, y después cada vez que salimos a pedir desde algún lugar por el combate al trabajo en negro, el principal impulsor de eso es el mismísimo Estado. Claro. Digo, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, y está bien, ¿no? Sí, pero es, digamos, quien tendría que garantizarlo, claro, es quien lo está propiciando. Claro, digo, denunciar al Estado como tal, como impulsor del trabajo en negro. O sea, digo, todo aquello que vos como sindicalista pregonás tiene que ser desde un lugar de ético. O sea, vos tenés que
para pararte frente al reclamo, tenés que primero estar sabiendo de que lo que vos vas a reclamar está bien, que es legítimo y que podés entonces tener autoridad como para exigirlo a los demás. El Estado no puede carece de autoridad moral para enfrentarse a cualquier conflicto. Digo, no solamente a ustedes, ¿no? A cualquier conflicto carece de autoridad moral, porque está alentando el trabajo negro, está violando la ley permanentemente, como quiso y quiere todavía violar la ley de paritaria nacional. O sea, carece de autoridad moral. O sea, un Estado que viola la ley, entonces no puede. Estoy hablando demasiado, seguí la voz. No, sí, y además, digamos, hay varias cosas para agregar a lo que decís, pero un gobierno que se hace llamar o pregona supuestamente una identidad republicana fue el primero en incumplir leyes como la ley de financiamiento educativo, la ley de paritaria nacional. Y después, por otro lado, me parece que esto que remarcás vos se agrava en situaciones como la que hemos estado viviendo en estos últimos años, en donde la economía tiende a paralizarse, o comienza a haber cierta recesión. Lo primero, o el primer foco de ataque por parte de los capitales concentrados y demás son los asalariados. Por eso, digamos, era muy importante la paritaria docente, y de algún modo el gobierno nacional sobre todo jugó muy fuerte para que se cerrara a la baja, porque era una paritaria que de algún modo iba a marcar el ritmo de todas las discusiones que se estaban dando después. Y incluso lo estaban haciendo en un año electoral, así que me parece que todo lo que vos remarcabas en cuanto al trabajo negro lamentablemente tiende a florecer cada vez más en momentos como este. Pero mira, respecto a eso lo dijimos en la anterior oportunidad, que todavía estaba el conflicto, y sobre todo en Buenos Aires, que si vos doblegabas a los docentes era porque iban a doblegar a todos, absolutamente a todos los trabajadores. Esto era digamos, la pelea esa era una pulseada testigo, era con los docentes, porque le habían generado mala prensa a los docentes, por esto que vos decís, había un agotamiento de los mismos trabajadores docentes en el conflicto. O sea que ellos lo que querían era arrodillar a los docentes para arrodillar a todos a todo el sector de los trabajadores. Bueno, pero felizmente llegaron se llegó a un acuerdo que satisface las pretensiones de ustedes. En parte sí y en parte no, digamos, me parece que el clima general fue un sí a regañadientes. Está bien. En parte. Después, habían compañeros que estaban convencidos de que era un buen acuerdo, pero el gran núcleo de ese sí, digamos, no era un sí homogéneo. No fue un sí homogéneo, fue un sí, digamos, porque uno cuando entra en un conflicto también tiene que ver la correlación de fuerzas. Uno comienza pidiendo lo que considera que es justo o lo que se debería hacer, pero después, también entra a pesar, hasta dónde podemos llegar, porque es una disputa, digamos, no deja de ser una disputa. Sin duda. Así que me parece que pesó mucho eso, y también, digamos, debe haber sido una de las paritarias más extensas de estos últimos años. Sí. Javier, a lo largo desde que asumiste hasta ahora, te hemos invitado varias veces y no lo hemos tocado el tema, pero claro, hay un momento que lo tenemos que abordar, que fue que ustedes arrancaron con una denuncia en la gestión anterior de ANSAFE, y ahora en estos últimos días o este último mes, ustedes, producto de una auditoría que encargaron a alguien especializado en esto, han ampliado la denuncia. ¿De qué se trata eso? Y si querés hablar. Sí, en principio la denuncia la hicimos en noviembre del año pasado, y tiene la carátula de administración fraudulenta y calidad simulada en relación al ex delegado seccional y a su adjunto. Y hace algunos días presentamos una ampliación para poner más documentación a disposición del fiscal, que los tiempos de la justicia son lentos, ha pasado muy poco tiempo para la justicia, ¿no? Pero nosotros seguimos aportando en esa línea, y lo que se aportó fue un informe que habíamos encargado a un abogado muy prestigioso a nivel nacional, que es Abel de Manuele, que fue hace un par de años el encargado de normalizar la CTA. Él se expidió con un informe de más de 45 hojas, en donde él concluye en que hay elementos como para considerar que hay una administración fraudulenta, porque en lo que hace hacia el interior del gremio se violaron todos los puntos estatutarios por parte de la administración anterior. Y después también se presentaron reclamos en relación a facturas
que, bueno, tendrían en principio sobreprecio y denuncia por materiales que, bueno, se pagaron en esa transición y que no hay ningún tipo de material ni en la delegación, ningún tipo de remito ni ningún tipo de documentación. Así que, bueno, muy tranquilos, presentando y contribuyendo para que la causa pueda ser investigada por el fiscal y aportando más elementos que, obviamente, nosotros recordemos que cuando asumimos la delegación estaba prácticamente casi cerrada, no tenía ningún tipo de documentación, entonces nosotros al andar hemos ido encontrando cosas que bueno, van apareciendo. Claro. Y bueno, ya a un año de esto, ya casi, porque el 27 de junio nosotros cumpliríamos el año desde que empezamos como comisión directiva. Está bien, está bien. Lo saludable de esto es que ustedes aportan y la justicia es la que va a decidir, no sí. Que sobre esto hacer un eje de la gestión de ustedes, porque yo la primera vez que te lo pregunto, vos nunca lo has planteado como prioridad cada vez que venís, cuando tenemos la libertad de preguntarte lo que queremos, ¿no? Sí, no, nosotros en principio nos parece que bueno, esto lo hemos hablado de cara a los afiliados, claro. Hay cosas que independientemente de lo que diga la justicia están a la vista, claro, digamos, los últimos 2 días de gestión se retiraron más de 4,5 millones en efectivo. Habían 6 empleados en negro en el sindicato, que eso es inadmisible. Es decir, nosotros remarcamos siempre esto de que más allá del dinero, el daño moral para una entidad sindical haber tenido 6 empleados en negro, por ejemplo, fueron indemnizados en forma expresa y demás. Entonces nosotros obviamente lo hemos denunciado porque de algún modo, si no denunciamos eso, pasamos a ser cómplices con algo que me parece que tiene irregularidades a la vista. Pero después ya, de acá a un año, digamos, estamos por ahí ya pensando un balance, porque cumplimos un año de gestión y también se viene memoria y balance a nivel provincial, y bueno, la verdad que a pesar de esa transición tan traumática y bueno, a nuestro entender maliciosa por parte de la comisión que se retiró, tenemos 300 afiliados nuevos desde que empezamos. Nosotros cuando empezamos teníamos 2.500 afiliados y ya estamos acercándonos a 300 afiliados nuevos desde que empezamos, o sea que es un número bastante importante. Hace algunas semanas se hicieron elecciones de delegados y nosotros teníamos una lista de 300 delegados en todo el departamento y pudimos presentar una lista de 420 delegados. Así que nos parece que ese es un balance positivo a pesar de todo lo que pasó, que bueno, ha sido un llamado a la participación de los afiliados. Claro. Es decir, la única forma de poner el gremio de pie y que revertir o evitar que se generen situaciones como las que pasaron es invitando al afiliado a apropiarse de algo que les de ellos. Que le iba negado, claro. ¿Hubo una sola lista de delegados o distintos? No, eso es, se presentan, digamos, lo acuerda en principio de la escuela, se pueden presentar en pareja, pero en principio siempre se vota en forma individual, pueden ir 2 compañeros por turno, muchas escuelas que tienen doble turno van 4, pero se presentan en principio en forma individual. Así que es un buen dato porque es un porcentaje muy elevado el que se incrementó como para participar. Bueno, ¿algo más, Javier? No, bueno, estábamos desarrollando también una tarea cultural, si se quiere, digamos, nos parece prioritario desde el gremio. Los talleres de dibujo, también estuvimos trabajando con el grupo de historietistas que pudo sacar la revista. Estuvieron acá la semana pasada. Bueno, ellos sacaron la gestión de ustedes. Claro, ellos funcionan en el gremio porque, bueno, tenían espacio físico y hemos podido interactuar, digamos, ellos poniendo la parte cultural, nosotros poniendo el espacio, y también ellos han abierto un trabajo cultural de cara a los afiliados de ONSAFE. Claro. Después también tenemos, digamos, propuestas teatrales para las escuelas, que por ejemplo tenemos un taller de mimo para trabajar el tema del bullying, porque digamos nuestra idea es que el gremio no esté solo para discutir lo salarial o las condiciones de trabajo, sino también para generar un desarrollo cultural de los propios trabajadores de cara a nuestros alumnos y a la comunidad. Claro, está bien, muy bien. ¿Y en el mismo sindicato funcionan estos talleres? Sí, en el sindicato son completamente gratuitos para afiliados y para hijos de afiliados. Así que, bueno, también con los talleres de formación de ¿Los que quieren ir? Bueno, ahí hablan con los talleristas, con el grupo de talleristas, y hay el pedido de una pequeña colaboración, digamos, para personas que no están afiliadas. Pero, digamos, se da ese juego de que va gente que no es afiliada y comienza a tener una dinámica de acuerdo al sindicato, y también a nosotros nos parece prioritario todo este desarrollo, porque si no, nosotros aparecemos en escena cuando discutimos salario y la comunidad nos ve como algo ajeno, se quiere como aquellos que discuten siempre salario. Bueno, nosotros estamos abriendo las puertas como para que haya un desarrollo cultural, como para establecer otros puentes con la comunidad. Bueno, entonces anda a la muestra de Angélica. Sí, estaba escuchando. Yo te invité públicamente. Sí, vamos a ir. Para que vaya la gente de ANSAFE.
Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa.